Si crees que ya lo sabías todo sobre los elefantes, prepárate para quedarte con la boca abierta. Estos gigantes no solo son los animales terrestres más grandes del planeta, también son algunos de los más inteligentes, complejos y sorprendentes que existen. En los próximos minutos vas a descubrir habilidades tan asombrosas que podrías pensar que estás escuchando una historia de ciencia ficción. Quédate hasta el final, porque te aseguro que vas a ver a los elefantes con otros ojos. Para empezar, hablemos de lo más evidente, su tamaño. Un elefante africano adulto puede pesar más de 6 toneladas y medir más de 3,5 metros de altura. Son como un autobús con patas, pero lo más increíble es que, a pesar de su tamaño colosal, pueden moverse con una agilidad sorprendente. Caminan con una elegancia silenciosa, sin hacer casi ruido, porque sus patas están diseñadas como amortiguadores naturales. Es como si llevaran zapatillas deportivas integradas. Pero su trompa, esa herramienta multifuncional que parece sacada de una película de ciencia ficción, es lo que realmente los convierte en prodigios vivientes. Está formada por más de 40.000 músculos, lo que les permite hacer desde tareas delicadas como recoger una pequeña ramita, hasta arrancar un árbol de raíz. Y no solo sirve para agarrar cosas, con ella beben, se bañan, saludan, se comunican, exploran el entorno y hasta demuestran cariño. Hay registros de elefantes que se acarician con la trompa de la misma manera en que nosotros damos un abrazo. Y lo mejor, pueden usarla como snorkel cuando nadan. Sí, los elefantes nadan, y bastante bien, por cierto. Ahora, si crees que eso es impresionante, espera a escuchar esto: los elefantes pueden reconocerse en un espejo. Esta prueba, que parece simple, es un indicio de conciencia de sí mismos, una capacidad que solo comparten con unos pocos animales como los delfines, algunos simios y los cuervos. ¿Y sabes qué más pueden hacer? Recordar caminos, rostros y lugares durante años. Hay elefantes que, tras décadas, reconocen a otros miembros de su manada o a personas con las que tuvieron contacto en el pasado. Es como si tuvieran una base de datos mental gigantesca funcionando todo el tiempo. Su forma de comunicarse también es otra genialidad. Aunque a veces solo escuchamos un barrito fuerte, lo cierto es que se comunican con sonidos tan graves que están por debajo del nivel que nuestros oídos pueden detectar. Esos mensajes secretos viajan a través del suelo y pueden ser captados por otros elefantes a kilómetros de distancia gracias a receptores especiales en sus patas. Así que mientras tú crees que están en silencio, ellos podrían estar teniendo toda una conversación. Y hablando de comunicación, algo que pocos saben es que los elefantes también lloran, ríen y muestran signos de duelo. Han sido observados rodeando los restos de otro elefante, tocándolos con la trompa e incluso quedándose quietos junto a ellos durante horas. Y no lo hacen solo con miembros de su familia, a veces también lo hacen con elefantes que no conocían. Nadie les enseña a hacerlo, simplemente lo sienten. Es una expresión emocional que va mucho más allá del simple instinto. Lo curioso es que, a pesar de todo esto, los elefantes siguen siendo un misterio en muchos sentidos. ¿Sabías que sus enormes orejas no solo les sirven para oír mejor, sino también como sistema de aire acondicionado? Están llenas de venas que liberan el calor acumulado, y al agitarlas como si fueran abanicos gigantes, pueden bajar su temperatura corporal en cuestión de minutos. Es como tener un sistema de refrigeración incorporado, algo que cualquier humano en un día caluroso envidiaría. Ya sabemos que los elefantes tienen una memoria fuera de serie, una trompa que parece sacada de una película futurista y emociones que los acercan más a nosotros de lo que muchos imaginan. Pero ahora es cuando las cosas se ponen realmente fascinantes. Porque si algo distingue a estos gigantes no es solo su fuerza o su tamaño, sino su mente. Prepárate para conocer a los verdaderos genios olvidados de la naturaleza. Empecemos con algo que podría parecer increíble: los elefantes son capaces de resolver problemas complejos. En pruebas realizadas por científicos, se ha observado que pueden usar herramientas, mover objetos para alcanzar comida fuera de su alcance o incluso colaborar entre ellos para lograr un objetivo común. En una ocasión, 2 elefantes aprendieron que solo podían alcanzar una recompensa si tiraban de una cuerda al mismo tiempo, uno desde cada extremo. Lo impresionante es que, si uno llegaba primero, esperaba al otro. No lo intentaban solos porque entendían que necesitaban cooperar. También tienen algo que muy pocos animales poseen: la capacidad de imitar sonidos. Ha habido elefantes que aprendieron a imitar ruidos de motores, e incluso voces humanas. Uno de ellos, en Corea, fue capaz de reproducir palabras básicas en coreano, solo con su trompa. Aunque no entendía su significado, sí comprendía que esos sonidos tenían una reacción en quienes lo escuchaban. Era como si intentara hablar el idioma de quienes lo rodeaban.
Pero no todo en la vida de un elefante son tareas serias. También tienen tiempo para jugar. A los más jóvenes se les ha visto jugando con palos, piedras, barro y hasta inventando juegos entre ellos, como si fueran niños en el recreo. Incluso los adultos se suman a veces a estos momentos de diversión. En época de lluvia, hay grabaciones de elefantes deslizándose por laderas embarradas, como si fueran toboganes naturales. Lo hacen una y otra vez, y no hay otra forma de interpretarlo. Están disfrutando el momento, simplemente porque sí. Su vida social también es una obra maestra de la evolución. Las manadas están formadas casi siempre por hembras, lideradas por una matriarca experimentada, generalmente la más vieja y sabia del grupo. Ella es la que recuerda dónde están los pozos de agua durante la sequía, cuándo migrar y cómo reaccionar ante peligros. Es como una abuela sabia que ha vivido tanto que lo ha visto todo y que guía a su familia con conocimiento y experiencia. Y sí, eso significa que muchas decisiones en la vida de un grupo de elefantes dependen de la memoria y el juicio de una sola líder. Su autoridad no se impone por la fuerza, sino por el respeto que genera. Ahora bien, una de las curiosidades más locas que quizás no sabías es que los elefantes pueden detectar tormentas a decenas de kilómetros de distancia. Y no lo hacen mirando el cielo. Lo sienten con sus patas. Los rayos y truenos generan vibraciones en el suelo que sus sensibles extremidades pueden captar. Hay casos documentados en los que empezaron a desplazarse antes de que una tormenta se hiciera visible o audible para los humanos. Es como si tuvieran un radar atmosférico natural en las plantas de los pies. Y por si eso fuera poco, también tienen sentido del humor. Algunos cuidadores han contado historias de elefantes que esconden objetos a propósito, hacen ruidos inesperados para asustar a otros o que fingen no entender una orden para luego hacerla cuando nadie lo espera. No estamos hablando de trucos entrenados, estamos hablando de bromas, de travesuras pensadas. Esos momentos en los que parece que están jugando contigo como tú jugarías con un amigo. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Los elefantes no son solo animales grandes y fuertes. Son pensadores, estrategas, bromistas, cuidadores. Viven en sociedades complejas, con relaciones duraderas y reglas no escritas. Si fueran del tamaño de un perro, probablemente los veríamos como una especie de genios peludos. Pero como son gigantes, muchas veces su inteligencia pasa desapercibida. Hasta ahora hemos visto a los elefantes como gigantes con una memoria envidiable, una inteligencia sorprendente y una vida social más compleja de lo que podrías imaginar. Pero ahora vamos a entrar en un terreno aún más asombroso. Empecemos con una historia que ha dado la vuelta al mundo. En Sudáfrica, un cuidador de elefantes que trabajó durante años con un grupo específico falleció tras una larga enfermedad. Lo impactante fue que, sin que nadie los avisara, los elefantes con los que había convivido empezaron a llegar desde distintos puntos de la reserva. Uno a uno, se acercaron al lugar donde vivía y pasaron la noche ahí en silencio, como en una especie de vigilia. Estuvieron 2 días y luego se marcharon. ¿Cómo supieron lo que había pasado? ¿Fue coincidencia? ¿O fue un gesto deliberado de despedida? Nadie puede explicarlo con certeza, pero los que lo presenciaron dicen que fue una de las escenas más conmovedoras que han visto. Otra historia impresionante ocurrió en la India. Un elefante que había sido herido por una trampa colocada por cazadores, se presentó por su cuenta en una clínica veterinaria. Nadie lo había llevado, nadie lo guiaba. Simplemente llegó, cojeando, se detuvo frente al edificio y esperó. Cuando los veterinarios salieron, el animal no mostró signos de agresividad ni de miedo, solo levantó ligeramente la trompa, como si estuviera pidiendo ayuda. Fue atendido, curado, y regresó días después para mostrar que estaba bien. Y aún hay más. En Tailandia, un elefante rescatado de años de maltrato fue llevado a un santuario. Allí pasó meses en silencio, sin interactuar con nadie. Hasta que un día, al escuchar la melodía de un piano tocado por uno de los voluntarios, el animal se acercó lentamente y se quedó junto al músico, escuchando. Desde entonces, cada vez que sonaba música, se colocaba cerca, completamente tranquilo. Los cuidadores notaron que la música lo ayudaba a relajarse, a sanar, a reconectar. Fue entonces cuando empezaron a usar melodías como parte de la terapia para otros elefantes. ¿Quién habría imaginado que un instrumento humano podría tocar también el alma de un elefante? Pero no todos son momentos tristes o emotivos. Algunos elefantes han demostrado tener un ingenio fuera de lo común. En una reserva de Kenia, un macho joven fue sorprendido usando ramas para tapar pozos de agua que había descubierto, como si intentara esconderlos de otros animales. No solo recordaba dónde estaban, sino que tomaba medidas activas para proteger ese recurso.
Es una especie de estrategia, de lógica aplicada al mundo real. Una mente capaz de planificar y ejecutar. También se han dado casos de elefantes que modifican su forma de caminar para no hacer ruido al acercarse a ciertos lugares, que entienden cuando están siendo observados y actúan de forma distinta según quien esté presente. Hay registros de ellos utilizando sombras para protegerse del sol, o barro como bloqueador natural. Incluso se han visto usando troncos flotantes como balsas improvisadas para ayudar a crías a cruzar ríos más profundos. Y aunque parezca imposible, algunos de estos animales han demostrado una capacidad de gratitud que parece salida de un cuento. En Botsuana, un turista rescató a una cría atrapada en el barro. Años después, al volver al mismo lugar, una elefanta adulta se le acercó y, sin agresividad, tocó su hombro con la trompa. Alguien del lugar le dijo que podría ser la misma cría, ya crecida, reconociendo a quien la ayudó. Así que la próxima vez que veas a un elefante, ya no lo mires solo como un animal grande. Míralo como lo que es, una mente brillante atrapada en un cuerpo colosal. Un ser con recuerdos, estrategias, emociones y, quizás, hasta una forma de sabiduría que apenas estamos empezando a comprender. En un mundo que suele subestimar lo que no entiende, los elefantes son una lección viva de que la grandeza no siempre grita. A veces, camina en silencio sobre cuatro patas, con una trompa al viento y un mundo entero de pensamientos detrás de esos ojos tranquilos.